Hola amigos, bienvenidos a su video número 18 de su curso Excel básico. En este video vamos a revisar el uso y la creación de gráficos de barra y gráficos combinados. En el video anterior vimos dos ejemplos de la utilización de gráficos de torta o circulares y gráficos de línea. Y ahora vamos a crear dos ejemplos más usando gráficos de barra. De acuerdo a los conceptos que maneja Excel, los gráficos de barra, fíjense, se utilizan para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo acá. Vamos a colocar entonces un pequeño cuadro rápido, donde tenemos, por ejemplo, acá las sucursales. Tenemos las sucursales. ¿Ok? Y vamos a colocar algunas sucursales acá, por ejemplo, la sucursal de Caracas, la sucursal, por ejemplo, de Valencia, la sucursal, por ejemplo, en este caso de Maracay, y la sucursal de Maracaibo. ¿Ok? Esas son las sucursales. Y con respecto a las columnas, vamos a ver entonces cómo fueron las ventas, por ejemplo, las ventas de frutas, las ventas de verduras y las ventas, en este caso, de carnes. ¿Ok? En este pequeño cuadro vamos a ver entonces cómo podemos crear una gráfica de columna representando, comparando las ventas por sucursal por las diferentes categorías. Como inicio, vamos a darle bordes a este cuadro, vamos a darle negrilla a los títulos. Aquí tenemos entonces las categorías. Y entonces va a colocar algunos valores, por ejemplo, 200. Perdón, vamos a colocar aquí 300. Acá 200. Aquí vamos a colocar 250. Valencia, por ejemplo, 400, 300 y 200. En Maracay, 100, 300 y 200. En Maracaibo, 200, 300. Vamos a colocar aquí 400. Y aquí vamos a colocar 400. ¿Ok? Y fíjense, aquí tenemos entonces, vamos a acercar a hacer un zoom. Aquí tenemos entonces la resumen de, vamos a poner que son toneladas, de las toneladas que se vendieron por categoría, por sucursal. Entonces vamos a graficar este cuadro. Fíjense que aquí tenemos tres columnas a graficar. Vamos a seleccionar entonces todos los elementos de nuestro cuadro y nos vamos a insertar. Gráfico de columna. Fíjense que tenemos columna tipo 2D, columna 3D, en barra y en barra 3D. Vamos a usar una columna tipo 2D. Aquí tenemos entonces la gráfica. Vamos a hacer un zoom, retrocediendo un poco para ver entonces la gráfica que generamos. Aquí tenemos la gráfica entonces que representa las ventas. Vamos entonces a cambiar el ancho y el alto de la gráfica para ajustarlo a la diagramación que estamos haciendo en nuestro informe. Y acá tenemos entonces nuestra gráfica. Fíjense cómo podemos comparar entonces las ventas por sucursal por las diferentes categorías. Estas son las ventas de Caracas, estas son las ventas de frutas, de verduras y de carne. Recuerden que podemos obviar el título, si tenemos más espacio ahora mostrar la gráfica. Y con la gráfica seleccionada en la parte superior, fíjense que podemos escoger un estilo. Cuando estamos usando un estilo oscuro, podemos usar por ejemplo este estilo. Y acá tenemos entonces el mismo cuadro, pero con su representación en forma gráfica. Recuerden que podemos cambiar el tamaño también, por ejemplo, de la escala del eje de las Y. Igualmente la escala del eje de las X, el tamaño de las letras. Igualmente el tamaño de las letras de las leyendas. Aquí entonces fíjense que el gráfico de columna se utiliza cuando tenemos más de una columna de datos y queremos compararlos entre sí. Fíjense que aquí podemos entonces comparar cómo fueron las ventas de diferentes categorías por sucursal. Y este aquí es un ejemplo claro de una gráfica en forma de columna. Si queremos cambiar la gráfica, simplemente la seleccionamos, nos vamos a herramientas de gráfico y aquí podemos cambiar entonces, cambiar tipo de gráfico y podemos optar en presentarlo en forma de columna o presentarlo en forma de barra. Por ejemplo, este sería en forma de barra, aceptar. Fíjense que la única diferencia es que las columnas aparecen ahora en forma horizontal. Y aquí podemos ver entonces las toneladas, las comparadas, por ejemplo, entre las diferentes sucursales por categoría. Ahora vamos a ver otro tipo de ejemplo de gráfico que sean las gráficas combinadas, y para eso vamos a hacer otro cuadro de aquí hacia el lado derecho y vamos a ver de acuerdo a los conceptos. Fíjense que las gráficas combinadas se utilizan, permite usar este tipo de gráfico para resaltar diferentes tipos de información. Se puede usar cuando la gama de valores del gráfico varía ampliamente o cuando hay tipos combinados de datos. Ok, por ejemplo, vamos a ver las ventas. Vamos a ver cómo fueron las ventas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver las ventas por vendedor. Perdón, vamos a colocar las ventas, por ejemplo, vamos a colocarlas por categoría.
las categorías. Ok, entonces vamos a colocar, por ejemplo, las categorías frutas, vegetales. Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, frutas, vegetales, bebidas, carnes y pescado. Ok, y quiero representar entonces, quiero ver cómo fue la correlación, por ejemplo, que hay entre, por ejemplo, las ventas y la inflación. Entonces vamos a ver, fíjense, aquí tenemos entonces dos variables completamente distintas y queremos representarla en una misma gráfica. Entonces vamos a hacer un zoom, vamos a colocar algunos valores de ejemplo, y en las ventas, por ejemplo, aquí fueron de 5.000, para las frutas, los vegetales fueron de 4.500, las bebidas, por ejemplo, 6.000, las carnes 4.567 y los pescados, por ejemplo, 6.000. ¿Ok? Y la inflación, en este caso vamos a representar la inflación, por ejemplo, aquí la inflación fue de un 12%, acá en estas ventas fue, por ejemplo, de un 10%, acá fue de un 8%, acá las carnes fue de un 10%, y en el pescado fue de un 8%. Entonces queremos ver cómo se relacionan estas dos variables en una misma gráfica. En este caso tenemos nuestro cuadro que ahora lo vamos a seleccionar. Fíjense que estamos graficando porcentaje, y en este caso números enteros, aparte los valores son decimales, los valores son en base a decenas y aquí son en base a miles. Y aquí en este caso vamos a usar una gráfica combinada de acuerdo a los principios que vimos anteriormente. Lo vamos a insertar, gráfico combinado, ¿okay? Y acá lo tenemos entonces. Fíjense, en este caso vemos que tenemos entonces las dos variables representadas en una gráfica donde una de las partes de la gráfica está en forma, vamos a moverla, una parte de la gráfica está en forma de línea y la otra en forma de columna. Vamos a eliminar el título para dar más espacio al espacio que tenemos disponible para presentar nuestros datos. Voy a ajustar un poco el ancho de la columna para tener un poco más ancho para mi gráfica. Vamos a colocarle un estilo. Los tamaños del eje las Y vamos a cambiarlo. De 9 voy a colocarlo en 6. Igualmente el eje secundario voy a colocarlo en 6. Los títulos del eje las X también lo voy a bajar a tamaño de letra 6. Y las leyendas de las series también a 6. Que observen acá entonces cómo tenemos dos gráficas en una. La gráfica de línea me está representando en este caso la inflación por producto. Y las ventas por producto aparecen en este caso en azul. Fíjense las ventas y cómo se relaciona con otra variable que es la inflación. Y este es un ejemplo de una gráfica combinada donde podemos ver los valores en una sola gráfica. Y fíjense que también interactúa igual que las otras. Si los pescados ya no son 6.000, sino son 8.000, automáticamente la gráfica cambia. Y si el porcentaje varía, por ejemplo a 12, automáticamente también la línea se comporta en forma diferente. O por las bebidas, por ejemplo, son 20. O sea, como la línea también cambia automáticamente de aspecto de acuerdo a cómo se ajusta a la escala. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de gráfica, una gráfica de barra o de columna y una gráfica combinada. Son algunas de las gráficas más comunes, las tenemos acá representadas y fíjense cómo con su diagramación su diagramación de forma óptima me permite crear inclusive dashboard o tableros de datos en Excel. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos diferentes valores con respecto a las ventas de una empresa representados en una sola hoja de cálculo. Tenemos las ventas por categoría, tenemos las ventas de una serie temporal, también tenemos la comparación de las diferentes categorías por sucursal y aquí tenemos entonces la relación de las ventas con la inflación. ¿Okay? Datos, por ejemplo, que nos podemos utilizar para ilustrar, en este caso, los distintos tipos de gráficos más comunes que tenemos en Excel. Recuerden que en Excel tenemos dos tipos de gráficos, solamente que estos quizás son los más comunes. Otro de los ejercicios que habíamos hecho anteriormente era el ejercicio en este caso, de la control de producción, y este nos va a servir para ilustrar otro tipo de gráfico nuevo en Excel, o relativamente nuevo, que son los mini gráficos. Este es el libro de control de producción, uno de los primeros cuadros que creamos en nuestro curso, y ahora fíjense que en este cuadro estoy representando 10 productos. Y estoy mostrando cómo fue la producción de unidades en el primer semestre del año 2018. Yo quiero mostrarlo también en forma gráfica. Fíjense, por ejemplo, que de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, las gráficas cuando son en series temporales se grafican en forma de línea. Pero vamos a hacer una gráfica que tiene una característica específica y es que la gráfica se delimita a una sola celda.
Entonces vamos a insertar, vamos a ver por ejemplo en forma gráfica cómo se comportaron la producción de las unidades del primer semestre del producto 1. Nos colocamos en la celda K2, vamos al menú insertar y vamos ahora entonces a buscar la gráfica o mini gráfico. Vamos a crear nuestra mini gráfica para producto 1. Me coloco en la celda K2, me voy al menú contextual insertar y voy a escoger entonces de la sección de mini gráficos un mini gráfico de línea, que es la que permite representar entonces la variable producción en el primer semestre. Línea. Fíjense que aparece un asistente y me pide que elija los datos para el grupo de mini gráficos. El rango de datos sería las unidades producidas desde enero hasta junio sin el total, solamente la parte detallada, y luego aceptar. Observen que aquí tenemos entonces la línea que se genera y en la parte superior, mientras estamos en esta celda, tenemos acceso a una opción nueva en el menú contextual denominada mini gráfico. Aquí tenemos algunos estilos de colores y si queremos por ejemplo que la gráfica aparezca con marcadores, marcamos mostrar marcadores. Ahora fíjense que quizás un poco más vistosa, voy a escoger un estilo, por ejemplo este de acá. Y acá tenemos entonces, fíjense la representación de cómo se comporta la variable producción en el primer semestre con respecto al producto 1. Ahora buscándome en la celda, voy a arrastrar la celda hacia abajo para copiar estos valores y así ver los datos también para el resto de los productos. Y acá tenemos entonces, observen que tenemos entonces nuestro cuadro de producción y aquí tenemos entonces cómo se comporta la variable producción para cada producto por semestre. Aquí tenemos el producto 1, los valores en forma tabular y aquí lo tenemos en forma gráfica. Fíjense que es un elemento nuevo en estas versiones 2013 y 2016 de Excel y tenemos acceso entonces a los mini gráficos como elemento distintivo, también como parte de los grupos de gráficos. Ok amigos, entonces esto ha sido todo por este video y nos vemos en el video siguiente. Que tengan un feliz día.